incluidos por derecho. El siguiente programa fue realizado en el marco del taller de radio del programa de extensión Educación en Contextos de Encierro de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN. Les damos la bienvenida a Telarañas. Hola amigos y amigas, tengan ustedes una muy buena tarde. Bienvenidos a una nueva edición de Telarañas, Voces en Libertad, 10ª temporada por Radio Universidad. Este programa está realizado íntegramente por estudiantes en contexto de encierro de los centros universitarios ALMA de la Unidad 52 de Azul, Centro Rodolfo Walsh de la Unidad 2 de Sierra Chica y Centro Manuel Belgrano de la Unidad 38 de Sierra Chica. Te invito a que te quedes en Radio Universidad hasta las 16 horas porque tenemos un tema muy importante para compartir. Me refiero a cómo los medios masivos de comunicación abordan los temas relacionados con la cárcel, ya sea en noticias, opiniones o series de televisión y plataformas virtuales. Los compañeros van a hacer una crítica al vocabulario que se utiliza, a las imágenes que se muestran, que principalmente siempre son haciendo referencia a la violencia, delitos, motines y demás. Y dejan de lado las cosas productivas que se hacen en las cárceles como el estudio, las becas, construcción de materiales, entre otras actividades. El problema de esta comunicación y de esta forma de construir la idea de la cárcel es que contribuye a vulneraciones en el acceso a derechos que se producen dentro del espacio de contexto de encierro. Digo esto porque de este modo se legitima que las personas privadas de libertad no accedan a la educación, ni a la alimentación, ni habitabilidad digna y demás. O sea que para las personas libres, los presos nos tendremos que morir de hambre, de frío, enfermos, o sea, todo lo malo del mundo, sin tener en cuenta que la ley prohíbe este accionar. Los delitos en Argentina se pagan con la privación de la libertad ambulatoria. Esto quiere decir que el castigo es ese, privar a la persona de su libertad, pero nunca de sus derechos. Además, cuando una persona cumple su condena, se le hace muy difícil conseguir trabajo y resocializarse porque justamente hay una idea instaurada en la sociedad de que los liberados no tienen que tener la posibilidad de trabajar o estudiar por el simple hecho de haber estado presos. Bueno, este va a ser el tema central del programa. En breve vamos a charlar con los estudiantes de los centros universitarios. Para musicalizar Telarañas de hoy, los compañeros de la Vidriera del Rock nos van a presentar a El Plan de la Mariposa, banda de rock formada en 2008 en Necochea, hermosa ciudad balnearia de la provincia de Buenos Aires, y se caracteriza por su género de rock latino. Sus temas transitan distintos estilos como rock psicodélico y folclore. Hoy la vamos a escuchar durante todo el programa. Para la sección PC, los compañeros nos van a presentar el taller de lenguaje de señas que se dicta en la unidad 38. Al frente de este taller se encuentra el compañero Luis, es estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales de la carrera de Comunicación Social en Contexto de Encierro. Luis propone esta actividad de inclusión para compartir su conocimiento, concientizar y capacitar a los estudiantes para que el día de mañana, cuando se encuentren con alguna persona que sufra de alguna discapacidad auditiva, ya sea sordomudo o hipoacúsico, pueda comunicarse con ella y tener un diálogo, que esa persona se sienta incluida. Me parece buenísimo este taller. Sobre el final del programa lo vamos a presentar. Ahora les doy paso a los compañeros de la Vidriera del Rock y enseguida arrancamos el primer bloque de Telarañas. Dale. ¿Qué somos? Un mundo lleno de mundos. Telarañas, Educación en Contextos de Encierro, Facultad de Ciencias Sociales, UNICEN. Ya comienza la Vidriera del Rock, el espacio musical para dar a conocer nuevas voces del rock nacional. Escúchalo en Telarañas. Hola fanáticos de la música, hola Ale, hola compañeros, bienvenidos a todos a esta nueva edición de la Vidriera del Rock. Acomódense y prepárense para escuchar a nuestra banda de hoy, El Plan de la Mariposa. Hola gente bella, hola Héctor. El Plan de la Mariposa se formó en 2008 como una banda argentina de rock latino y psicodélico, integrada por 7 músicos, 5 hermanos y 2 amigos. Surgida en Necochea, un par de años después hizo base en Buenos Aires. La búsqueda de la banda partió de la fusión, entrelazando artes en una puesta escénica estimulante. Sus temas rozan distintos estilos como rock, psicodelia y folclore.
El Plan de la Mariposa tiene sus comienzos dentro de una gran familia de músicos. En una primera instancia, se trata de 5 hermanos que jugaron a juntarse en rol de banda. Los trillizos Máximo, Valentín y Camila lo hicieron en teclas, porque el piano estaba en el living de su casa, guitarra y voz respectivamente. Sus hermanos mayores, Santiago y Sebastián, se sumaron en más guitarra y más voz. Sin embargo, Santiago se vio tentado por un viejo violín de la abuela. Mientras los demás recorrían Latinoamérica, llevando sus canciones a otros países, lejos de los almuerzos y cenas familiares. Al poco tiempo se sumaron amigos de la casa y se agrandó la familia. Horacio en la flauta y Emiliano en la percusión, ambos ex integrantes. Tiempo después, Andrés y Julián se sumarían en bajo y batería respectivamente. Aún así, el comienzo de la banda tuvo sus inicios en el templo de On Teatro Bar de la ciudad de Necochea. El Plan de la Mariposa editó su primer demo en el año 2009 con canciones como Despertar, Silueta Imperfecta, Rico Regalo y Si se va. Con el paso del tiempo, los integrantes fueron llegando a la ciudad de Buenos Aires. Se encaró el proyecto de una segunda gira. La primera había sido por la Patagonia, esta vez con un micro alquilado y repleto de amigos y otros músicos. Justo antes de la partida, en el verano del 2011, el Plan de la Mariposa llamó a la gente de Necochea y grabó en el Salón Chess Wegnon de lo que sería su primer DVD en vivo. En el interín, entre gira y gira y fechas varias que se fueron dando en Buenos Aires y en Necochea, Pablo Cotragini se dedicó a filmar horas de momentos triviales y no tanto, algunos graciosos, otros profundos, para luego editar el documental Pala Semilla. Retomando otra vez, en 2010, el Plan de la Mariposa grabó su segundo demo casi con su conformación actual. En Brote, su primer disco de 2011, según los integrantes, cuenta una historia de introspección y transformación. Con una pila de temas en mano, llegaron las presentaciones a concursos. En el IPF Destino Rock 2011, eligieron al Plan de la Mariposa entre las 25 mejores bandas argentinas, debido a la repercusión que obtuvo la canción El Durazno. El Plan de la Mariposa comenzaría a trabajar con el productor artístico Luis Volkov en su segundo disco Trance Habitante. Este aparece en mayo del 2013 y se presenta en Ciudad Cultural Conex, con más historias contadas entre la gráfica y la música, y con especial colaboración del artista plástico argentino Hernán Ricardoni. La vida es viaje, por lo que parte del Plan de la Mariposa se fue al norte en 2011, hasta Europa, y llevó su arte por una Suiza y Francia callejeras, motivando a una segunda vuelta en mayo-junio del 2013 con arranque por España. Danza de Altalgia es el tercer disco del Plan de la Mariposa, grabado entre octubre y noviembre de 2014 en los estudios Tónica, donde se registró Tranza Habitante, y los míticos estudios Panda, que mantienen el concepto de rock libre en sus composiciones, variando los estilos entre canción y canción, otorgándole al álbum el sello distintivo de la banda. A principios del año 2014, la banda realizó una gira denominada Los Viajes de la Isoca. Se le denomina Isoca a un Mercedes-Benz restaurado en donde realizaron los viajes por toda Latinoamérica. La repercusión de Danza de Antalgia representó un mayor crecimiento para la banda. Los integrantes del grupo fueron invitados a tocar en 3 de los festivales más importantes del país, como son Rock en Varadero, Cosquín Rock y el Lollapalooza. El 20 de febrero del 2017 comenzaron a grabar su cuarto disco, Devorando Intensidad, con el ex Árbol Edu Smith como productor artístico. Finalmente, el 30 de junio, se lanzó el disco. En ese mes también han realizado una gira alrededor de Europa, visitando lugares tales como Londres, Berlín, Copenhague, Praga y Pilsen. Su sexto disco, Estado de Enlace, fue lanzado el 30 de octubre de 2020. La edición especial de este último disco en vinilo más CD con 3 canciones extras. En Estado de Enlace, el plan continúa con su forma integral y autogestiva de realizar su arte, participando activamente en todos los aspectos de la realización. Al poco tiempo producen el lanzamiento de Enlace en Estado Vivo, una sesión y álbum doble en vivo del registro de su singular show por streaming.
Enlace en estado vivo son 22 canciones, divididas en 2 discos de 11 temas. La primera parte se focaliza en las canciones más luminosas y reconocidas del plan, mientras que en la segunda se escucha el lado más psicodélico. La banda de los hermanos Andersen es una de las que más creció en los últimos años en la Argentina, tanto en convocatoria como en solidez musical. A lo largo de su trayectoria, la banda ha realizado participaciones especiales junto a Mano Chao, La Vela Puerca, Gustavo Cordera, entre otros. El año pasado lanzaron Transenlace, en vivo en el Estadio Obras, que incluye el show completo. A través de la obra se aprecia el crecimiento de su sonido, pero para entender la singularidad del proyecto hay que desglosar ciertas características particulares. Si no tienen una discografía más grande, si no clavaron ningún viral en sus canciones, o más acá, ningún hit de alta rotación, si su exposición en redes sociales es más bien moderada, entonces, ¿cuál es la razón por el que El Plan de la Mariposa es una de las bandas con más crecimiento en los últimos años? Su familia de músicos, sus vínculos con la gente, productores de los grupos y sobre todo una movida de boca en boca que nunca paró. Seguramente esas son las razones más sólidas de su actualidad. Si escuchan más de ellos, les aseguramos que empezarán a sonar en sus equipos a toda hora como lo hacen en los nuestros. Sus temas los podrán encontrar en YouTube, Instagram, Spotify, Apple Music y Facebook como @El Plan de la Mariposa. Telarañas, voces en libertad, 10 años junto a vos. Si vivís una situación de violencia de género, podés acercarte a la Dirección de Políticas de Género. San Martín, 1106. Teléfono 417400. Hay que encontrarse, reconocerse. Nos queremos vivas, nos queremos fuertes. Municipalidad de Olavarría. Comunicate con nosotros al 2284-640469. Telarañas, voces en libertad, 10ª temporada. Así sonaba El Plan de la Mariposa en la vidriera del rock, banda que nos va a acompañar durante todo el programa de hoy. Vamos a ir escuchando su música en los cortes. Ahora te propongo que escuches a los compañeros de los centros universitarios que van a charlar sobre el modo de construcción de ideas que tienen la mayoría de los medios de comunicación respecto a la cárcel. Dale. Envíanos tus WhatsApp 2284-640-469. Te leemos y te escuchamos. Muchas gracias, Agustín. Muy buenas tardes, compañeros, compañeras. Buenas tardes a la audiencia. Bueno, en el día de hoy tenemos una pregunta para comenzar este primer bloque de este programa, que es ¿de qué manera abordan los medios de comunicación masivos el contexto de encierro? Es decir, ¿de qué manera o cómo tratan temáticas que tienen que ver con la cárcel, con el contexto de encierro? Y la idea por ahí es problematizar o compartir y reflexionar desde nuestras propias miradas cómo se abordan las temáticas de los diferentes medios de comunicación, las temáticas que tienen que ver con la cárcel. Desde qué palabras se utilizan, qué perspectivas, con qué estereotipos, qué temáticas se abordan, y reflexionar sobre eso, ¿no? Porque cada vez que escuchamos hablar de la cárcel, cada vez que escuchamos hablar del contexto de encierro, siempre las noticias, los temas están relacionados a la violencia, relacionados a motines, al delito, y nunca se aborda la cárcel o se escucha una noticia sobre la cárcel con otras temáticas. Cuando suceden un montón de otras cosas dentro de las unidades penales, como es educación, trabajo, actividades culturales y demás, que no son abordadas. Y por ahí problematizar eso desde los medios, ¿no? Que lo abordan desde una perspectiva que no tiene nada que ver con una perspectiva de derechos humanos. Siempre una mirada estereotipante, siempre se utilizan formas que nos encasillan o nos encuadran en el delito, digamos, en el derecho, en lo judicial,
y no como personas integrales, digamos, ¿no? Que realizamos un montón de otras actividades o que suceden un montón de otras cosas dentro de las unidades penales. Haciendo así, construyendo de esta manera una mirada en la sociedad o en relación a la cárcel que luego repercute al momento de que una persona recupere la libertad. Al momento de que una persona diga que estuvo preso, todos esos estereotipos que se construyen en el cotidiano, ¿no? A partir de los medios de comunicación, aunque tenemos claro que no es la única forma de construir sentido, sino que hay un montón de otras, pero a partir de eso se construye esa mirada y al momento de saber de que una persona estuvo presa, se le empiezan a cerrar un montón de puertas, se empieza a tener un montón de complicaciones para incluirse en esa sociedad, ¿no? Entonces, la idea era problematizar eso, poner en cuestión, para compartir la mirada y también para reflexionar y pensar de que desde los medios se puede abordar y construir otra mirada que sea más integradora, ¿no? Y que al momento de que una persona recupere la libertad tenga más herramientas y tenga más espacios para poder incluirse a la sociedad. Sí, Juan Pablo, nosotros coincidimos en eso y averiguando un poquito más sobre el tema, ¿no es cierto? Y como para tener una base de gente profesional con respecto a por qué el manejo de los medios, y ya lo venimos charlando en algunas de las entrevistas que hicimos, de cómo los medios formulan esa opinión, cómo crean, cómo construyen socialmente una opinión con respecto a nosotros. A mí, si vos me lo permitís, encontré un recorte de un trabajo que me parece importante como para tenerlo en cuenta. La autora es María del Rosario Bouchy, es becaria doctoral del CONICET, el Instituto de Investigaciones de Gino Germani, y habla un poquito de cómo se viene dando esto del tema de los medios, y me gustaría leer un textual de ella, un recorte que pude hacer, para que también el resto de nuestros compañeros entienda que no somos los únicos que tenemos esa mirada de referente y de formación de conceptos de los medios de comunicación, sino que hay mucha gente que está estudiando esto desde la comunicación propiamente dicha. Ella dice en uno de sus trabajos, dice, durante la década del 90, en la Argentina se consolidó el modelo neoliberal excluyente que venía configurándose a nivel mundial desde mediados de los 70. La misión del Estado se redimieron retirándose de la arena económica, reduciendo su papel social y endureciendo su intervención punitiva. El nuevo Estado penal se sostiene en un sentido común punitivo que logró internacionalizarse a partir de una operación de marketing, en la que los medios masivos de comunicación jugaron un papel decisivo como soporte discursivo de la ideología dominante. Pandish, 2000, dice en uno de sus textos: los medios de comunicación se encuentran fuertemente imbricados, no de manera monolítica, pero sí coherente, en el complejo tejido de la dominación económica y sociopolítica. Juegan un papel específico en las estructuras sociales en tanto principal institución de reproducción ideológica. El dispositivo mediático opera hegemónicamente en la producción social del sentido, lo cual obliga a recoger su primacía en la definición y articulación de los sentidos legítimos de la discursividad social en Argentina, definiendo puntos imaginarios. Con respecto a esto, Daporta, en el 2008, nos dice: en este sentido, se puede plantear que el renovado estatus sociopolítico represivo fue asumido, analizado, interpretado y controlado por los medios, conformando un conjunto de relatos que, bajo el modelo de la exclusión social, cumplieron y cumplen un trabajo de control social. A mí me interesó compartirte esto y compartir a los compañeros y a nuestra audiencia este trabajo hecho por esta becaria del CONICET, porque lo vemos constantemente. Vemos constantemente cómo los medios se están encargando de conceptuarnos a nosotros, que ya estamos dentro de la cárcel y estamos pagando nuestra pena como la justicia lo demanda, pero con todas las falencias y las ausencias que el sistema propiamente dicho tiene dentro de las cárceles. Como lo veníamos charlando en programas anteriores, esa ausencia de trabajo, esa ausencia de talleres, esa ausencia de educación, esa falta de derechos, como a la alimentación, como a la salud, no nos están permitiendo, como lo dice la justicia, resociabilizarnos como tenemos que hacerlo. Y muchos de nosotros por ahí que tomamos esta decisión de estudiar, de crecer, de cambiar nuestras vidas, porque le ponemos esa voluntad para hacerlo,
independientemente que el complejo, el servicio penitenciario, el Estado no nos ayude, tenemos que encontrarnos todos los días cuando prendemos un noticiero, hablar de la inseguridad, pero no es que nosotros no interpretamos que exista la inseguridad, pero de qué manera se aborda y de qué manera se piensa y se habla para que realmente nosotros seamos castigados. No para que realmente paguemos con una pena si es que hemos cometido un error, sino que constantemente se ve esa, de parte de los medios, ¿no?, esa sed de venganza y de revancha hacia los sectores más excluidos. Por lo menos esa es una de mis apreciaciones con respecto a este tema. A mí me gustaría también sumar a lo que dice Pablo, que no es solo esa construcción que se hace de parte de los medios sobre la inseguridad, que como dice él, existe, sino también que parece ser como la única faceta que los medios pueden mostrar de lo que sucede en las diferentes unidades penales. Nosotros salimos todos los días, estamos en el centro universitario, estudiamos, tratamos de hacer de nuestro tiempo en este lugar lo mejor posible. Y como dice Pablo, cuando uno llega a la celda y ves las noticias, todas las noticias que tienen que ver con el contexto son todas negativas. No ves nunca una noticia que, no sé, un preso escribió una obra de teatro o que logró recibirse de una carrera o que logró tener un acceso a una mejor educación dentro del contexto. Son todas cosas negativas. Se construye en el colectivo social una creencia de que estos espacios no tienen o no pueden tener nada positivo. Si hubiese algo positivo dentro del contexto, no sería justo, porque aquellos que transitamos por el contexto merecemos estar mal. Y yo creo que eso es una construcción de los medios. Si bien hay pequeños medios quizás más independientes, que no son masivos, que intentan de alguna manera comentar y contar las cosas positivas que suceden dentro de la cárcel, no llegan a ser ni siquiera un porcentaje mínimo de lo que se ve en lo que son los grandes medios de comunicación. Que es el discurso es siempre el mismo y siempre es un discurso hacia la violencia, hacia el odio y hacia el punitivismo. Sí, y en relación a eso, en los medios que no son tan masivos, sucede también, ¿no? Yo casualmente, en el cuatrimestre que pasó, hice un trabajo con una compañera, donde abordamos también, en sí el tema estaba centrado en cómo los medios masivos de comunicación abordan el uso de la telefonía celular en las cárceles, pero algo curioso que nos pasó en la búsqueda de noticias, digamos, que tenían que ver con este tema, fue que los medios locales, ¿no?, los medios locales de los lugares donde se encuentran las unidades penales, en este caso fue Olavarría y San Martín, no había noticias sobre la cárcel. No, directamente no la nombran, es como que no existiera. Tiene que suceder algo, un hecho muy violento, digamos, para que se aborde. Si no, no hay noticias, no se aborda, digamos. No se habla de la cárcel en el lugar. Eso también porque creo que se construye la idea de que la cárcel le da esa imagen negativa al lugar, ¿no? Y por eso no se habla. Y otra cosa que también quería destacar de ese trabajo es que tanto las universidades de San Martín como la Universidad Nacional del Centro tampoco tienen temáticas en sus medios, digamos, de las instituciones, tampoco tienen muchas noticias acerca de las cárceles, siendo que tienen programas, ¿no?, de educación en contexto de encierro. Y creo que eso es algo para cuestionar y por ahí para reflexionar, porque son las instituciones que hacen algo distinto dentro de la cárcel, ¿no?, que proponen prácticas diferentes, que proponen espacios diferentes y que no sean contados, ¿no?, que no sean abordados. Creo que hace que no se conozca, ¿no?, y que estaría bueno que las mismas instituciones aborden esas temáticas y cuenten sobre los proyectos ¿no?, que si bien hay noticias, no hay para mí la cantidad suficiente para que esto se divulgue más, digamos. Coincido con vos que quizás falta que se divulgue más las cosas positivas que suceden dentro de la cárcel,
pero también considero que en esta construcción que hacen los medios del pensamiento de la sociedad y hacia dónde lo orientan, quizás muchas personas creen que interesarse por lo que sucede dentro de la cárcel está como mal visto, ¿no? Como que si hay algo positivo que una persona pueda sacar de estar en prisión, esa persona no estaría cumpliendo con esa parte, esa cuota de castigo que la sociedad espera y que los medios también construyen, ¿no? Como que no puede sacar nada bueno. Si vas a la cárcel tiene que ser todo malo, todo terrorífico, y no podés construir nada positivo desde ahí. Y nosotros que lo transitamos, nosotros que lo vivimos, que tenemos la oportunidad de estar en el centro, sabemos que no es así. Sabemos que se construyen un montón de cosas positivas, sabemos que se pueden construir lazos con el afuera a través del centro universitario, sabemos que esos lazos se refuerzan, que podemos conseguir resociabilizarnos, incluso estando acá y cumpliendo una condena. Y yo creo que eso es por ahí lo más interesante que podrían los medios mostrarle a la sociedad, de que realmente sí se puede, que puede haber una porción que no lo vea, pero que las herramientas y las posibilidades están. Sí, y también tomar conciencia de que las construcciones que se realizan dentro, desde los medios de las cárceles, como relacionar todo lo que se hace en la cárcel al delito, hace también que dentro de las unidades penales el acceder a derechos sea más difícil, porque hoy en día, volviendo al tema del celular, hoy en día la telefonía celular es una herramienta que nos acerca al derecho a la comunicación, pero también nos habilita otros tipos de derechos como la educación, el arte y demás, acceso a la justicia, ¿no? Porque podemos contactar con los juzgados, con las defensorías. Pero al construir una imagen, ¿no?, de que el teléfono es utilizado únicamente para cometer delito, hace que también se quiera como restringir la utilización de la telefonía celular, también haciéndolo más difícil para acceder a esos derechos. Y eso se construye desde las noticias del teléfono celular y de para qué se utiliza, que se lo relaciona siempre al delito. Entonces, por ahí reflexionar desde ese lugar, problematizar y concientizar de que si construimos todo en relación a lo negativo, al delito, a la violencia, también la vida diaria, la vida cotidiana en la cárcel se hace más difícil para lo que estamos ahí, ¿no? Lo que transitamos la cárcel a diario. Bueno, pero con respecto a esto no podemos dejar también, Pablo, de ver el tema de la justicia. Los jueces, ¿qué mirada tienen realmente de las personas que cometen delito? Los jueces realmente, ¿cuántos son los jueces que realmente son garantistas y se ajustan a derecho para tomar decisiones cuando van a enjuiciar a una persona? ¿Cuántos son la cantidad de jueces que realmente evalúan las pruebas que hay en contra de la persona y no se basan por la presunción, la famosa presunción que viene desde la época de la ley de Bloomberg? Creo que esto va mucho más allá. Creo que los medios de comunicación hablan libremente porque lo hablamos en algunos programas anteriores o en el anterior específicamente, con respecto a la ley de medios, que tampoco se la hacen cumplir, porque me parece que es cómodo, me parece que les queda cómodo a ellos vender violencia, les queda cómodo vender una sociedad que se está explotada, que está estallada y que está destruida, y más en esta época que va a haber elecciones. Es increíble, no encontrás un noticiero que te pase una noticia, lo único que hablan es de esto. Pasan videos de peleas en las cárceles, pasan videos de la violencia en las cárceles, pasan comentarios de gente que dicen que soltaron a pibes con beneficios y que no correspondería porque van a volver a delinquir y van a cometer delitos, pero nunca se hace una estadística real de lo que sucede. En el caso que vos hablas de los celulares, ¿cuántas estadísticas hay que permitan reforzar esa opinión que tienen los medios? Que digan, bueno, de 100 celulares hay 90 que se están usando para delinquir. No existe. No existe, nunca llevan esos números. Y déjame agregarte algo más. En este trabajo que hicimos con esta compañera sobre la telefonía celular, otra cosa curiosa es que todas las cuestiones que ahí se afirmaban y se exponían, mayormente no había la fuente, es decir, no tenían la fuente, una fuente oficial que avale eso, sino que estaban basados sobre opiniones, digamos, de la propia persona que escribía, porque tampoco había un autor de las notas que tomamos para hacer el análisis,
no había autores ni fuentes, es decir que era solamente construcción desde el sentido común, digamos, no había algo oficial que se haga cargo de lo que se decía ahí. Es que yo te digo la verdad, escuchando cualquiera de los noticieros que se encuentran hoy en el aire, estamos hablando por canales abiertos, yo no sé si alguno de ellos es periodista, pero son opinólogos, opinan, no construyen con fundamento, no hablan desde el fundamento, desde la estadística, de la realidad, pero convencen tanto a sus televidentes, a su audiencia, la convencen tanto con su discurso, que después vos te encontrás que a veces, hablando hasta con nuestra propia familia, están creyendo lo que los medios de comunicación están contando. Y de repente cuando vos te comunicas con la familia y decís que estás a punto de recibirte en una carrera, que estás progresando, que estás avanzando, que estás peleando por tener una oportunidad de resociabilizarte como la ley lo manda, descreen que vos estés bien de verdad acá adentro, porque es tanto lo que hostigan a la gente a través de la televisión, y es tan adictiva la televisión para mucha gente que lamentablemente prende la tele desde la mañana hasta la noche, y es constantemente la violencia y la violencia y la violencia. Yo estaba escuchando el otro día, se ve que se equivocaron y pasaron un video de un juez de Entre Ríos que tuvo que dejar en libertad a una persona porque la fiscalía no trabajaba como tenía que trabajar, y empezaron a mostrar eso, cómo un juez actúa de verdad, con pruebas, como para poder juzgar a una persona. Y como la fiscalía no había trabajado en 10 meses que tenían a la persona privada de la libertad, el juez toma la determinación de dejarlo en libertad. Y el juez mismo se atajaba ante la que estaba tomando y le decía: yo sé que ahora los medios masivos de comunicación me van a hostigar, me van a culpar, me van a decir que yo estoy dejando suelta a una persona y que esa persona puede volver a lastimar o puede volver a... Pero el juez decía, pero yo no puedo tomar una decisión sobre una persona de dejarla 20 años presa solamente porque a mí se me ocurra, o solamente porque haya una denuncia del otro lado. Tengo que tener fundamentos, tengo que tener pruebas. Y eso es lo que está faltando. Está faltando gente que realmente se base en los delitos con pruebas que los apañen. Periodistas que se basen en estadísticas reales para decir que dentro de la cárcel nos tienen que quitar los celulares porque nosotros lo usamos para delinquir. Somos muchos los que lo utilizamos para estudiar, somos muchos los que lo utilizamos para crecer, para comunicarnos con nuestra familia, para poder mantener un vínculo, ya que la justicia no te deja estar en una cárcel cerca de tu familia, sino que te manda 500, 600, 800 kilómetros de tu familia para que los vínculos se corten y no haya nadie que después termine peleando por tu causa. Por lo menos tenemos que nosotros, desde este lugar, ya que nuestra voz puede trascender, contar nuestra verdad. Porque esta es nuestra verdad. Nosotros lo vivimos desde adentro. Vivimos un contexto en una cárcel de máxima extrema seguridad todos los días, que nos permiten hacer esto que estamos haciendo, nos permiten estudiar, nos permiten hacer un programa de radio, porque sabe que somos personas que realmente estamos cambiando. Si no, esto no podría salir al aire, y si no, no podríamos estar estudiando en este lugar como lo estamos haciendo. Y eso no se ve, lamentablemente, en donde se tendría que ver para que la sociedad también comprenda que hay gente con ganas de cambiar. Sí, Pablo. Y otra cuestión que quizás me gustaría que abordemos antes de cerrar es sobre que siempre se habla sobre lo que sucedió y nunca se contextualiza. Es decir, ¿no? Se habla del hecho violento en el momento de que dos pibes se pelean, pero no se habla del contexto en el cual se está viviendo, con un contexto de hacinamiento, de falta de alimentación, de falta de salud, de falta de un montón de otros derechos. Cuando se habla de alguien que salió con algún derecho liberatorio y volvió a reincidir, no se habla qué sucedió, ¿no? Durante todos los años que estuvo preso. Se habla solamente del hecho que cometió, no se cuestiona qué hizo en la cárcel durante tanto tiempo, qué hizo el servicio penitenciario como institución del Estado, qué hicieron los jueces, qué hicieron, no sé, el departamento que tienen de asistencia y tratamiento, todas esas cuestiones, no sé, el patronato deliberado, todas esas cuestiones no se hablan, no se piensa, sino que se habla del delito o del hecho en sí y de la persona. Sí, como si fuera algo mágico que sucede en el momento, digamos, que la persona está descontextualizada, la persona lo hace y listo, sin pensar. Entonces todas esas cuestiones no se ponen en tela de juicio, digamos, de los medios, sino que venden el hecho en sí. Y te construyen una cárcel como El Marginal, como todas esas series televisivas que te venden la cárcel como si fuera una selva, digamos, ¿no? Donde hay personas que actúan a lo salvaje. Además, me gustaría también agregar a esto que estás diciendo, Juan, que
esto que decís, que quizás una persona que obtiene un beneficio liberatorio y vuelve a delinquir, los medios se encargan de que la completa responsabilidad caiga solo sobre esa persona, cuando, como mencionaste, sabemos que la responsabilidad de que una persona no pueda reinsertarse verdaderamente y no pueda reflexionar y vuelva a delinquir recae en el juez, en los jueces, en los patronatos, en toda la falla que tiene el sistema en acompañar a esa persona para que comprenda realmente el daño de sus acciones y que intente, a través de los diferentes medios que deberían de ofrecer, poder tener otra vida, poder pensar las cosas de otra manera y no volver, digamos, no volver a delinquir, no volver a cometer ese error. Y sí, construir, discúlpame, Gonza, y construir otras herramientas, digamos, ¿no? Necesitamos acceso a diferentes espacios e instituciones que nos permita construir otras herramientas. Si vos entras sin herramientas y salís sin herramientas, es básicamente lo mismo, es quizás peor porque viviste un montón de cosas dentro de la cárcel que te hacen salir de peor que de cómo entraste. Porque tampoco pudiste construir otra herramienta, ¿no? No pudiste estudiar, no te pudiste capacitar, no pudiste aprender un oficio, no pudiste hacer nada. Pero cuando los medios hablan sobre todo ese tipo de cosas y las falencias que tiene el delincuente, nunca hablan sobre la responsabilidad que tiene un juez en procurar que esa persona tenga al menos la posibilidad de acceder a esas cosas. Porque todos sabemos que después la decisión final está en cada uno. Pero si no se le presentan las herramientas, si no se le presenta la posibilidad de que conozca que existen esas herramientas, no va a poder cambiar su realidad. Y esa responsabilidad yo creo que recae tanto en el servicio como en los jueces, como en todas las personas y actores que se desentienden completamente cuando un delincuente vuelve a realizar un hecho delictivo y vuelve a estar inmerso en ese sistema que sigue sin apoyarlo, sigue sin ayudarlo, y lo mantiene siempre en un estado de abandono. Aparte te venden una cárcel, Juan Pablo, Gonza, te venden una cárcel, como decís vos, no solamente de violencia, que si llega a haber alguien que realmente quiere ponerse a trabajar o hacer algo porque tiene la posibilidad, los medios de comunicación se encargan de decirle a la sociedad que están los presos trabajando dentro de la cárcel por un sueldo mayor al que tienen cualquier persona que está en la sociedad trabajando, y esto es una total mentira, es una falacia. Nosotros estamos presos en la provincia de Buenos Aires, y en la provincia de Buenos Aires no hay un solo preso que tenga un sueldo por los trabajos que se realizan adentro de las cárceles, los que tienen la posibilidad de trabajar adentro de la cárcel. Y que si tiene un sueldo, es un sueldo que no se equipara a los sueldos que están afuera, que es un sueldo inexistente, que es más bien algo simbólico y que ni siquiera puede acceder de manera mensual o cada cierto tiempo. Es algo que si accede recién una vez que cumple su condena y vuelve a insertarse en la sociedad. Y eso también conlleva a que cuando recuperas tu libertad por un derecho liberatorio, como hablaban ustedes, tampoco puedas conseguir un trabajo que realmente te haga sentar en una nueva base y poder retomar tu vida y encararla de nuevo de cero, porque también muchos están condicionados a lo que escuchan de nosotros. Y ya tienen un prejuicio, lamentablemente, sobre ellos mismos y sobre la mirada al preso. Entonces, ¿cuál es la posibilidad que el Estado nos está dando a las personas privadas de la libertad? ¿Cuál es la intervención que tendría que tener el Estado con respecto a los medios para que cambien ese discurso? Porque está genial el discurso. Nos tenemos que morir todos en la cárcel, no servimos para nada, está bien que se construyan más cárceles, pero realmente la sociedad que escucha todo eso, ¿sabe cuál es el verdadero motivo por lo que se construyen cárceles? ¿Sabe cuál es el verdadero motivo por que siga habiendo pibes y pibas que cometan delitos? ¿Están conscientes de que todos somos parte del problema social? ¿De que las clases sociales cada vez tengan una brecha más grande entre el que tiene y el que no tiene? ¿Se reflexionan en algún momento sobre las personas que están excluidas? Las personas que viven en condición de calle, las personas que no tienen posibilidad de generar su propio ingreso para sobrevivir, para subsistir, porque los derechos no son vulnerados solamente dentro de la cárcel, los derechos también son vulnerados fuera del muro. Y se preocupa realmente esa sociedad por hacer algo respecto con esos pibes y esas pibas que están creciendo en esa situación, porque lamentablemente
van a terminar adentro de una cárcel, pero porque ya no hay posibilidades. ¿Cuáles son las elecciones? La posibilidad de elegir qué hacer que le están dando a esa criatura, cuando los derechos no son reivindicados en la gente excluida. Gracias, compañeros, muy buena la charla. Concuerdo con lo que decía Pablo de la unidad 2. A mi hermana le pasó lo mismo cuando me vino a visitar las primeras veces. Bueno, ya no se sorprende, pero me decía que esto no es nada que ver a la serie El Marginal o Tumberos de aquella época, o a las series de Netflix, por ejemplo. La verdad que no, es bastante distinto, afortunadamente. Nosotros en el Centro Manuel Belgrano, tal como en los demás centros universitarios, tenemos la posibilidad de estudiar, de tener computadoras, realizar actividades académicas, de escribir libros, capacitarnos, y esto se traslada al resto de la población en los diferentes penales, en los pabellones. Somos conscientes que la gente cree que somos todos unos salvajes, conflictivos, como en las películas y como se muestra en los medios, pero esto no es así, o por lo menos no es así en su totalidad. Si bien pasan algunos hechos de violencia que son los que todos conocemos, pero no es el factor común, aunque justamente muchas veces se muestra como noticia, son muchísimos más los logros y actividades constructivas y productivas que los hechos violentos. Y en minutos nada más regresamos con más Telarañas, Voces en Libertad. Seguinos en Facebook, telarañas.voces en libertad. Si vivís una situación de violencia de género, podés acercarte a la Comisaría de la Mujer. 9 de julio 2652. Teléfono 480100. Hay que encontrarse, reconocerse. Nos queremos vivas, nos queremos fuertes. Municipalidad de Olavarría. Telarañas, Voces en Libertad, 10 años junto a vos. De vuelta en Telarañas, Voces en Libertad por Radio Universidad, llegó el momento de presentar a la sección PESE. Presten atención a la labor que se hace en la unidad 38 desde el Centro Manuel Belgrano y particularmente desde el taller de lenguaje de señas que se dicta allí. Los escuchamos. Entrá a nuestro canal de YouTube. Suscríbete, dale a la campanita y entérate de todo nuestro contenido. YouTube, Centro Cultural Itinerante, El Musguito. Telarañas te invita a escuchar la sección PESE. Diferentes actividades que los y las estudiantes realizan en el marco del programa de educación en contexto de encierro. Buenas tardes a todas y todos. Gracias por acompañarnos en nuestra sección PESE, Programa de Educación en Contexto de Encierro. Hoy continuaremos compartiendo las propuestas y actividades que surgen cuando algún compañero o compañera tiene un conocimiento previo que desea compartir. Recordamos que si bien esta idea de compartir conocimiento es algo de los centros universitarios siempre realizaron y promovieron, la iniciativa se afianzó a partir de un taller denominado Bitácora, que se realizó desde el programa de Economía Social Solidaria y Popular a cargo de Roxana Sosa, donde el mismo buscaba descubrir saberes previos dentro de los centros universitarios para contribuir a proyectos y propuestas. Desde aquí, los compañeros comienzan a gestionar y construir propuestas mediante proyectos escritos que se presentan tanto al Centro Cultural Itinerante El Musguito como a la Facultad de Ciencias Sociales para luego realizarlos en las aulas. Estoy junto a Nico y hoy le presentaremos el taller de lenguaje de señas y expresiones corporales, que se dicta actualmente en el Centro Universitario Manuel Belgrano de la Unidad Penal número 38 de Sierra Chica. Buenas tardes, Nico. Buenas tardes, Gonza. Al frente de este taller se encuentra Luis Dorrey. Él es estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales en la carrera de Licenciatura en Comunicación Social en el marco del programa de Educación en Contexto de Encierro. Este es un taller de inclusión y la propuesta es concientizar y capacitar a los estudiantes para que en el día de mañana, cuando se encuentren con alguna persona que sufra de alguna discapacidad auditiva, ya sea sordomudo o hipoacúsico, puedan comunicarse con ellos, tener un diálogo y que esa persona se sienta incluida. Los objetivos del taller son capacitar y poder realizar una inclusión verdadera de estas personas,
y poder comunicarnos con ellos para hacerlos sentir parte de la sociedad, que se sientan bien y que aparte sean independientes por sí mismos. Este taller busca que nos adaptemos a ellos y no que ellos se adapten a nosotros. El taller tiene como metodología de trabajo enseñar lo que son las lenguas de señas oficiales de Argentina. A medida que van viendo videos de una universidad que enseña este tipo de lenguaje, van practicando mediante los mismos. Después de cierto tiempo que van realizando el curso, no se puede hablar ya. Se comunican mediante lenguaje de señas completamente, para poder agilizar la parte práctica del taller. Cuentan con un integrante que es hipoacúsico y es parte fundamental del taller, ya que les enseña y ayuda a poder comprender. A su vez, se siente muy cómodo e incluido en el ámbito en el que se encuentran. Las dificultades que tienen en el contexto de encierro para poder realizar este taller son cuando algún compañero sale de traslado o a comparecer y no puede darle continuidad por cuestiones climáticas, 2 días de lluvia o mucha neblina, o cuando pasa algo extraordinario en la unidad y no se puede salir de los pabellones, ya sea por cuestiones de seguridad o decisión del servicio penitenciario. Cuentan con el apoyo tanto del área educativa como la parte de tratamiento, ya que les dan una mano, los apoyan y se comprometen de que todos puedan participar del taller. Luis nos cuenta que el lenguaje de señas no es fácil y no es algo común, pero que a los estudiantes les interesa mucho y a medida que van aprendiendo, quieren aprender cada vez más. Se interesan y se comprometen con el taller y su propuesta. Lo ve reflejado en el grupo de WhatsApp que tiene junto a ellos. Cuando fuera de horario del taller le hablan para sacarse dudas, cuando no comprenden algo o están practicando los diferentes tipos de señas. La producción se basa en la comunicación a diario que tienen entre sí y la participación importante del compañero que padece esta discapacidad. A base de eso miran videos, practican sobre los mismos y el taller se encuentra dividido en 4 bloques, donde la aprobación de cada bloque consta de una presentación final de cada uno, delante de las personas que van a estudiar en los diferentes niveles educativos y personal de servicio penitenciario, mostrando todo lo que se aprendió hasta el momento. Luis nos comparte su reflexión acerca del taller y lo escuchamos. Telarañas, voces en libertad. Mira, la reflexión que te puedo plantear, ¿no?, sobre el taller, te digo que sinceramente yo empecé este taller porque yo me crucé acá en el ámbito, adentro de la cárcel. Me crucé con un chico que era sordo-mudo y no tenía forma de comunicarse con nadie. Y es como que lo tomaban para el chiste. Entonces es algo que me hizo un clic. Entonces me puse a averiguar y me puse a estudiar lo que era lenguaje de señas para poder darlo. ¿Entendés? Y por más que sea una persona entre 1100, esa persona se tenía que sentir incluida. Había que incluirla, porque no podía ser que esté aislado totalmente en todo sentido, porque nadie lo entendía, nadie se podía expresar con él, nadie tenía sus necesidades. Él si tenía que ir a sanidad no sabía cómo expresar lo que le pasaba, si tenía alguna dolencia, entonces es como que nadie está exento al día de mañana de cruzarse con alguna persona que sufra así una discapacidad de que sea sordo o hipoacúsico. Y todos tenemos derecho a que nos entiendan, todos tenemos derecho a que incluirnos, pero una inclusión verdadera en lo que es la sociedad, ¿no? Entonces no está de más, el saber no está de más, el aprender no está de más y más si es para una persona que lo necesita. Y yo diría que para los chicos y chicas que el día de mañana, si se quieren anotar en el taller o quieren participar de algún taller de lenguaje de señas, que es algo hermoso. Es algo hermoso porque se hace sin interés, de forma desinteresada, para poder incluir y para que las personas discapacitadas se puedan incluir y se puedan manejar libremente en lo que es la sociedad, ¿no? Y nosotros tenemos que ser responsables y estar capacitados como para poder comunicarnos mínimo con ellos, como hacemos en el taller de lenguaje de señas y en el taller de braille, que son para personas discapacitadas de verdad, que necesitan una inclusión verdadera en lo que es la sociedad. Telarañas, voces en libertad. Para cerrar, queremos agradecer a Luis la predisposición. Gracias por comprometerte con este taller y ayudar a los pibes y pibas a tener
nuevas herramientas para su vida. Así les hemos presentado este taller, su interesante propuesta, sus actores y el compromiso de aquellos que lo hacen posible. Les agradecemos al Centro Cultural Itinerante El Mujito por apoyar y acompañar esta propuesta y por hacer posible estos espacios. Hasta aquí llega nuestra sección del PC. Muchas gracias por acompañarnos y que terminen bien su día. Muy bien, muchas gracias compañeros por la sección PC. Está buenísimo el taller de lenguaje de señas. Saludos al compañero Luis y a todos los que forman parte de su grupo y muchas gracias también por brindarnos su testimonio. Ya no nos queda más tiempo de programa, así que nos tenemos que despedir. Agradecemos mucho a los oyentes por estar del otro lado, escuchándonos, haciéndonos el aguante como siempre. Esto ha sido todo por hoy. Les mandamos un afectuoso saludo y nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 15 horas aquí en Telarañas, Voces en Libertad por Radio Universidad. Nada más, muchas gracias. Hasta el próximo Telarañas. Educación en contextos de encierro. Facultad de Ciencias Sociales, UNICEN.